Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Un programa hecho para usted y que pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Hay otros horarios que, gracias a Dios, usted lo puede encontrar. Se lo recomendamos ampliamente. Hablamos con base en la Biblia. No es una religión, es una aclaración que muchas veces hacemos. No es una religión, es el mensaje de Dios a la humanidad sobre la redención del hombre, sobre la salvación, la tremenda necesidad del ser humano. Así que estamos ubicados aquí en Felipe Ángeles, en número Colonia Los Naranjos. La referencia es porque sigues siendo invitado a visitarnos en estos días. Los domingos a las 10 de la mañana nos reunimos y por las tardes 6, domingo y miércoles. Queda invitado. Antes de dar el tema o de empezar a tocar el tema de hoy, quisiéramos que usted disfrute de un himno con un mensaje de la Biblia. Vamos a lo más importante de este programa, que es lo que Dios nos dice por la Biblia. Y tenemos aquí por hoy el siguiente tema: la sabiduría de los magos, un tema navideño. Ya estamos en plena Navidad y vamos a ver uno de los temas que la Biblia toca, el asunto de unos magos. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos magos? Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo:
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti vendrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta profecía está en Miqueas, su capítulo 5. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este es el relato de los magos. Ahora, algunas aclaraciones. Dice: cuando Jesús nació en Belén, pues el Señor no era de Belén, es decir, sus padres no vivían en Belén, vivían en la parte norte del país, a la altura del mar de Galilea, para los que conocen algo del país. Allí en ese pueblo de Nazaret, ahí vivía María y su esposo, y Dios se las arregló para que ellos subieran o fueran a Jerusalén y a Belén en particular, y así fue. A raíz de un edicto del rey Herodes, subieron a Jerusalén y allá nació el niño. ¿Por qué? Porque, como acabamos de leer, estaba la profecía de que en Belén debía de nacer el Mesías. Una de las señales de la deidad de Cristo, o una de las cosas que identifican al Mesías, es precisamente esto de que había de nacer en Belén. Y es más, es por eso que los judíos, muchos de los judíos no lo aceptaban como su Mesías, porque ellos no sabían que había nacido en Belén. Bien, ahora dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Note que no dice que eran tres, nada más dice unos magos. Tampoco dice que eran reyes, porque por ahí se maneja la idea, la enseñanza de que eran reyes y que eran tres. La Biblia no enseña eso. La Biblia solo dice que eran unos magos. Y yendo al vocablo griego, nos damos cuenta que magos no eran los que hacen trucos, porque hay unos magos que hacen trucos, o hay unos que hacen trucos a quienes se les llama magos. Ellos no es el caso aquí. Aquí los magos en el idioma de la Biblia quiere decir, dice el idioma, que eran científicos del oriente. Por eso algunas Biblias aparecen como sabios, se mencionan como sabios del oriente. Eso es el vocablo propio, porque eran científicos orientales de esos hombres. Muy bien, y venían preguntando
pues, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Cómo sabían que ese niño era de veras el rey de los judíos? ¿Cómo lo supieron? Porque aquí dice, preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos? Y ellos, su argumento era, porque su estrella hemos visto en el oriente. Entonces, pues mire, ellos conocían la Biblia. Estos hombres eran sabios en la Biblia, porque en el libro de Números, su capítulo 24, tenemos que allí se menciona, se profetiza a Jesús como rey de los judíos. Y vamos a leer el capítulo 24 del libro de Números, su versículo 17. Dice: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Es decir, era algo que estaba en el futuro. Y dice: saldrá estrella de Jacob. Aquí está. Ellos vieron, ellos conocían la Biblia, ellos supieron que un día iba a nacer alguien que iba a ser el rey de los judíos. ¿Y cómo sabían que era el rey? Porque el versículo mismo dice: y se levantará cetro de Israel. El cetro era propio de los reyes. Era un instrumento, es una especie de vara que tenían en la mano los reyes, y nada más los reyes lo tenían. Y esa era algo muy especial. Por ejemplo, si el rey mandaba a traer a alguien, que llamaba a alguien porque lo necesitaba, pues extendía su cetro al llegar la persona. Pero si alguien no era llamado y se atrevía a entrar al rey, pues era una cosa tremenda. Note, dice: todos los reyes, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola cosa hay respecto a él: ha de morir. Si alguien se atrevía a entrar sin ser llamado, dice: ha de morir. Y luego dice: salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Así que ¿por qué tenía que morir aquel que entraba sin permiso? Porque sin ser llamado, por el hecho de que podría ser alguien que iba a dañar al rey. Ahí entraban los llamados, los invitados. Nadie podía entrar y sin permiso. Y esa es otra historia, pero quisimos explicar el asunto del cetro. Y aquí vemos que dice en Números 24, que está profetizado que sería el rey de los judíos, por mencionar su cetro. Ahora, en concreto veamos en qué consistió la sabiduría de estos hombres. ¿Y en qué consistía su sabiduría? En concreto, eran sabios por las siguientes razones. Primero, leyeron el pasaje bíblico y lo creyeron. En otras palabras, creyeron el mensaje divino. ¿Sí?
creyeron el mensaje divino. Su estrella hemos visto, dijeron ellos. Entonces, creyeron, leyeron el mensaje, oyeron el mensaje, fueron conocedores del mensaje, creyeron el mensaje y actuaron. Entonces, estos hombres, nos dan un ejemplo, ¿Cuántas veces usted ha oído de este mismo personaje, el Señor Jesucristo? Ya no como un niño, sino como aquel que murió y resucitó venciendo la muerte por nosotros. Aquel que murió por nosotros, en nuestro lugar, por nuestro pecado, porque el ser humano nada puede hacer para salvarse por sí mismo. No hay religión, no hay obras, no hay nada que pueda ayudar a salvar un alma, excepto la obra de Cristo en el Calvario, según la Biblia, según la Escritura. ¿Cuántas veces usted ha oído eso? ¿Lo ha creído? Los magos oyeron el mensaje, leyeron el mensaje y lo creyeron. Lo creyeron. Su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y qué de usted? Que usted ha oído de Cristo, que Él es el único Salvador, que Él es la estrella de la mañana. ¿Lo ha recibido como un Salvador, como la Biblia le recomienda? Entonces, ellos fueron sabios porque leyeron, creyeron, pero además actuaron en la búsqueda del niño, viajaron y preguntaron, según nuestro relato bíblico, actuaron en la búsqueda. Y la palabra de Dios también nos insta, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad primeramente, dice, buscad las cosas de arriba, es decir, las cosas espirituales. Buscad primeramente, dijo Cristo, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Primero las cosas de acá, de este mundo. Primero el vestido, primero la comida, primero el dinero, primero los placeres, primero toda cosa que tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, pero no buscamos primero las cosas de Dios. Y que pues la Biblia nos enseña. Ya dijimos, Cristo, Él dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. La promesa de Dios es que si el hombre busca a Dios, lo hallará. Así que, ¿por qué usted no busca, no se interesa por su salvación y busque en la Biblia, investigue, venga y pregúntenos para ayudarle a entender que usted busca la verdad, busca ver si de veras la Biblia es la verdad como se proclama o no. Pero además de eso, estos hombres, la Biblia nos dice que se regocijaron al encuentro del niño. Dice el versículo 10 de Mateo, capítulo 2, donde estuvimos leyendo, dice que, déjeme leer el versículo 10, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Se gozaron al encuentro del niño. Vieron que la estrella llegó así al hogar, a la casa donde estaba el niño, y al ver al niño se regocijaron con muy grande gozo. Dice la palabra de Dios. Bueno, pues no es para menos. En la Biblia nosotros encontramos que hay todas las personas que encontraron la salvación en Cristo se regocijaron. Puede usted leer en Hechos 8, aquel eunuco egipcio que encontró a Cristo a través de Felipe, y
y dice que se fue gozoso, siguió gozoso su camino. En Hechos 16:34 tenemos el carcelero de Filipos que se regocijó de que él con su familia habían creído en Dios. En Lucas 15 tenemos aquel pastor, son parábolas, son ilustraciones que hizo el Señor, diciendo que el pastor fue a buscar la oveja perdida y al encontrarla la puso sobre sus hombros gozoso. Lo mismo se dice de la mujer que perdió sus dracmas y que al encontrarlas reunió sus vecinas y se regocijó de haberlas encontrado. El hijo pródigo, ¿qué dijo el papá cuando llegó el hijo? Dijo, este hijo se había perdido y era necesario regocijarnos. Así que la Biblia nos enseña que el creyente en Cristo es una persona que se regocija en Cristo, se regocija porque es su Salvador, porque está preparado para morir. ¿Y acaso a usted no le gustaría eso? Lo invitamos que lo piense bien, confíe no en nosotros, confíe en lo que Dios dice por este santo libro, la Biblia. Pero además de eso dice la Biblia que adoraron. Versículo 11 de Mateo 2 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Note, ahí estaba José y su madre, José y María y el niño. Pero ¿a quién adoraron? Dice, lo adoraron, hablando del niño. No adoraron a María, no adoraron a José, adoraron al niño. Dice, y solamente al niño adoraron. Pues la Biblia enseña, por ahí hay una doctrina que niega la deidad de Cristo y por tanto no tienen interés en adorar a Cristo, porque no lo reconocen como rey. Pero la Biblia, cuando tenga tiempo usted, lean el libro el primer capítulo del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, su capítulo 1, dice este pasaje, y otra vez cuando introduce Dios, es decir, Dios se introduce al primogénito que es Jesucristo en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios manda a todos los ángeles que adoren al Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo estuvo aquí, Él aceptó la adoración de los seres humanos. Él es digno de adoración. Estos hombres, que no sabemos cuántos son, adoraron al Señor Jesucristo en la estatura de un niño, porque supieron quién era. Ellos tenían el entendimiento. Adoraron, pero solamente al niño. También expresaron su fe y su gozo. ¿Cómo lo hicieron? Pues lo expresaron dando dones. Ellos le dieron dones. Dice el versículo 11, en Mateo capítulo 2, dice que le ofrecieron oro, incienso y mirra. Fueron lo que ofrecieron. Versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No tenemos tiempo para explicar el simbolismo de estos dones, pero ofrecieron con gozo, por el gozo que llevaban, le ofrecieron oro, incienso y mirra, expresando su gozo. Todo cristiano expresa su gozo en Cristo. Pero también, nota el versículo 12, dice, pero cuando avisados por revelación en sueños que no volviesen a Jerusalén, regresaron a su tierra por otro camino. Esto es un
una sugerencia muy interesante, que ellos volvieron a su tierra por otro camino. ¿Sabe qué? Cuando usted conozca a Cristo como su Salvador, usted ya no va a andar en los caminos que ahora anda. Usted va a andar en otros caminos. La Biblia dice que el ser humano, en la humanidad, cada cual se apartó por su camino. Cada uno sigue el camino que quiere, vive la vida que quiere. Ese es el camino del hombre. Pero Dios tiene un camino. Cristo dijo, yo soy el camino. Cuando el hombre reconoce a Cristo como Salvador, lo va a seguir. Ese es el camino distinto a todos los demás caminos, pero es el camino al cielo. Cristo dijo, yo soy el camino, en Juan 14:6. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevo camino, nueva manera de vivir. Para los que dicen que han confiado en Cristo, recuerden que Dios demanda que los creyentes en Cristo vivan de manera distinta a los que no conocen la verdad, a los que no conocen a Jesús como su Salvador. Pueden ser religiosos, pero la religión no cambia a las personas. Quien cambia es Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En capítulo 1 del libro a los Efesios, el apóstol Pablo requiere a los hermanos, está escribiendo a los hermanos, les dice, pero también digo esto, entre tanto que el hombre, Efesios 4, es lo que pasaje quise leer, Efesios 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces Dios quiere que el hombre viva de manera digna al Señor, Entonces, resumiendo, estos hombres eran sabios, primero porque creyeron en el mensaje divino. Lo leyeron allí en Números 24:17 y lo creyeron. Actuaron, porque no nada más se dieron cuenta de ese mensaje, sino que actuaron, emprendieron el viaje, actuaron en búsqueda del niño, viajaron, preguntaron. Es lo que debemos hacer nosotros. Dice Jeremías, preguntad por las sendas antiguas, preguntad por la senda antigua, es la verdadera, la que Dios nos dejó en su santísima palabra. Se gozaron al encuentro del niño. Una persona quiere gozo verdadero, confía en Cristo como su Salvador y tendrá ese gozo verdadero. Lo adoraron. El creyente en Cristo se complace en adorar a su Salvador, en alabarlo, en reverenciarlo, en santificarlo, es decir, glorificarlo. Además expresaron ese gozo, esa fe, esa búsqueda, ofreciendo dones, y mostraron un cambio cuando volvieron por otro camino. En esto consistió la sabiduría de estos hombres. Así que Dios quiere que seamos sabios también. Dios quiere que usted sea sabio. Escuche el mensaje, actúe, reciba al Señor, gócese por ello, adórele y exprese que de veras usted lo ha encontrado, que ha tenido un encuentro con Cristo, y ande dignamente, o sea, por otro camino. Que Dios le bendiga y
Queremos que usted recuerde que este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también el sábado después de mediodía, noticiero mediodía. Estamos aquí en Felipe Ángeles, tendremos nuestro programa navideño el próximo sábado, pues ojalá que estuviera con nosotros. Que Dios le bendiga, disfrute de un himno más.